Antes de empezar a aprender inglés por mi propia cuenta, tenía muchas creencias que me frenaban a hacerlo. Por ejemplo, yo pensaba que tenía que estudiar en una academia súper costosa o que tenía que mudarme a otro país donde se hablara inglés. Y lo más curioso de todo, yo pensaba que sería completamente imposible aprender inglés por mi propia cuenta. Sé que muchos de ustedes piensan lo mismo o quizás se encuentran en la misma situación que yo me encontraba en aquel entonces. Hoy te contaré todos los métodos y herramientas que yo utilizaba para mejorar mi inglés y cómo fue que mi inglés mejoró súper rápido y de una manera súper rápida y efectiva. Y pues déjame contarte que todo comenzó en el 2017, cuando yo me encontraba desempleado. Y yo estaba en mi casa revisando mi teléfono cuando entré a WhatsApp y miré que un amigo que tenía, que era uno de mis mejores amigos en aquel entonces, había puesto un estado en WhatsApp y en su estado, él se encontraba en Barcelona, España. Y decía en su estado: gracias a la Marina que me ha permitido llegar hasta aquí. Yo recuerdo que yo en ese momento le escribí, le mandé un mensaje y le dije: ¿cómo haces o cómo hiciste para poder trabajar allí? Y recuerdo que él rápido me respondió y me dijo: esto lo hago porque ando embarcado, estoy trabajando en un crucero. Entonces yo le pregunté: ¿cómo hiciste para poder trabajar allí? Y me dijo: pues mira, lo primero que tienes que hacer o que tienes que saber es inglés. Wow, yo en ese momento la verdad que me decepcioné porque yo no sabía nada de inglés. El inglés era como que algo que nunca me gustaba. Desde pequeño en la escuela nunca me gustó. Así que pues yo me desanimé. Pero le dije: ¿me puedes mostrar un método o me puedes decir sobre una academia? Yo comencé a estudiar en una de esas academias que mi amigo me había recomendado, pero solo habían clases los sábados, o sea, eran 4 horas todos los sábados. Y pues, pero lo intenté, ingresé y después de 4 sábados me retiré. ¿Por qué? Porque sentía que el inglés no era lo mío, o sea, estaba decepcionado después de 4 sábados. Y la verdad me decepcioné, me retiré y me salí de la academia. Eso fue en 2017. En 2018 no estudié para nada todo el año me dediqué a hacer otra cosa. No fue hasta 2019 que de nuevo, estando en mi casa, en mi habitación, estaba scrolleando, revisando mis redes, revisando en Facebook, cuando me apareció un post, una imagen de un call center bilingüe, uno de los mejores call centers allá en Honduras, porque yo soy de Honduras. Entonces, revisé la información que me ofrecían trabajo, ofrecían empleo, pero pues obviamente, ¿no? Si era bilingüe yo tenía que saber inglés. En ese momento yo me di cuenta que si yo quería ganar súper bien o tener un sueldo de acorde a lo que yo necesitaba, yo tenía sí o sí que aprender inglés. Entonces de nuevo busqué la información, me matriculé en otra academia diferente a la que ya había estado y decidí matricularme. Estaba súper emocionado porque en esa academia me prometían que en 4 o 6 meses yo ya iba a poder hablar inglés. O sea, es lo típico de todas las academias, ¿no? Te prometen que aprenderás inglés en 4 meses, en 6 meses. Pero pues ya cayendo a la realidad nos damos cuenta que no es así. O sea, para aprender un inglés y dominar un idioma, tu mínimo lo puedes hacer en 10 meses, un año o incluso más, porque conozco y tengo amigos que llevan 2 años, 4 años, 5 años y aún no dominan el idioma por completo. Incluso yo, que ya llevo 8 años desde que comencé a estudiar inglés, desde los primeros pasos hasta el día de hoy. Y aún pues no me considero como que un idioma súper nativo, ¿ok? No. Y pues ya se imaginan cómo terminó todo, ¿no? Después de 2 meses de nuevo me retiré. ¿Por qué? Porque de nuevo sentía que el inglés no era para mí, que el inglés, que yo nunca iba a aprender inglés, que no iba a poder hablar inglés con fluidez, porque lo sentía muy difícil, en serio, de verdad, era como que hello, how are you, y ya, lo básico, los números, y ya, o sea, el vocabulario, cosas básicas, palabras básicas, y no me gustó, y a los 2 meses de nuevo me retiré de aprender inglés, así que comencé otro negocio. Y todo iba bien en ese otro negocio, era un negocio diferente de venta de productos, todo iba bien hasta que llegó el año 2020. Comenzó el encierro y comenzó la frustración.
En marzo de 2020 comenzó el confinamiento en Honduras, en mi país Honduras, y pues fue normal. O sea, los primeros días, las primeras semanas, comencé a hablar con amigos, hablar con familia, ver televisión, estar en redes. Era una rutina, algo monótono de todos los días. A las creo que fueron 2-3 semanas que yo dije, no, esto no puede seguir así. No puede seguir así, tengo que buscar algo que hacer. Y en ese entonces se me vino a mi mente que yo hace unos años atrás había comenzado o había querido aprender inglés. Entonces comencé a buscar en YouTube todas las diferentes formas y todos los diferentes métodos para poder aprender inglés gratis y por mi propia cuenta desde casa, ya que pues estábamos encerrados, así que tenía que aprovechar el tiempo. Busqué por todas las redes, busqué por internet y logré crear con diferentes estrategias mi propio método, un método que me ayudó a poder aprender inglés en tan solo 11 meses. Y pues la verdad me sentí súper feliz en ese momento que comencé a aprender inglés por mi propia cuenta. Los principales métodos que aprendí o que fueron parte de mi rutina fue que decidí o aprendí a dividir el aprendizaje por etapas, ¿ok? Un día vocabulario, otro día verbos, otro día gramática, otro día listening, otro día writing, otro día speaking, ¿ok? El speaking siempre cuando estaba buscando información, decidí dejarlo de último. ¿Por qué? Porque primero me quería enfocar en cómo era la gramática del inglés. Primero quería aprender verbos principales, vocabulario principal, para poder comunicarme, aunque sea con lo básico. Y eso fue, la verdad, una de las mejores decisiones que tomé. Para el vocabulario, lo que decidí hacer fue comprarme una libreta, ¿ok? O pues tú, si quieres, puedes buscar en tu casa una libreta, hojas en blanco que tengas. Y lo que hice fue escribir todas las palabras que yo sabía que eran útiles en ese momento y que yo no me sabía. Y buscar su traducción, ¿ok? Entonces decidí hacer lista de vocabularios para poder aprendérmelas, poder estudiarlas más adelante. Con la gramática, lo que hice fue buscar en YouTube. La verdad que en YouTube encontré canales que me ayudaron mucho con la gramática. ¿Por qué? Porque tú siempre, sí o sí, necesitas de alguien que te explique por qué va el auxiliar do, por qué va el auxiliar will, por qué va el going to. Entonces necesitas tener a alguien que te guíe. Decidí buscar en YouTube y me encontré canales muy buenos en inglés que pues yo les iba entendiendo más o menos porque pues no sabía inglés en ese momento, ¿no? Pero sea como sea, iba entendiendo un poquito. Así que el YouTube me ayudó muchísimo con la gramática. Para mejorar mi listening, lo que hice fue escuchar música. La verdad que en ese entonces recuerdo que hice mis propias listas de reproducciones de Bon Jovi porque me encanta la música de Bon Jovi. Aparte de que su música no es tan rápida, utiliza vocabulario muy bueno. Entonces eso me ayudó muchísimo para poder mejorar mi listening. Para el speaking, aquí sí que utilicé diferentes métodos, pero uno de ellos fue grabarme en inglés. En mi propio chat en WhatsApp comencé a mandarme audios de cosas básicas que yo quería decir, audio de frases básicas, y después de que mandaba 10-15 audios de 1 minuto, comenzaba a escuchar todos esos audios. ¿Para qué? Para también mejorar mi listening y para saber en qué parte había fallado y en qué parte no. Y así fue como pues poco a poco iba avanzando. Esos fueron algunos de los métodos que yo utilicé, aunque pues obviamente fueron muchos más que en un próximo video se los traeré. Les traeré toda mi rutina completa, lo que hacía y lo que no hacía, porque pues a veces hay métodos que no son buenos. Así que así estuve durante 6 meses y la verdad que en 6 meses sentí que mi inglés había mejorado muchísimo. Fue allí donde yo decidí aplicar a uno de estos call centers para poder hacer la entrevista. Cuando yo fui a la entrevista, recuerdo que me sentía súper nervioso. Llegó mi turno, me llamaron, hice el examen porque son diferentes etapas. Primero es uno escrito, después uno listening y los pasé. Gracias a Dios en ese momento los aprobé.
Pero cuando me tocó el examen de speaking, el one by one, frente a frente, face to face, en ese examen lo reprobé. Y recuerdo que en ese entonces el manager me dijo, tu inglés es bueno, pero no es el adecuado para poder trabajar en un call center. La verdad, yo salí de ese lugar súper decepcionado y pues me sentía muy frustrado porque yo sabía que en esos 6 meses yo había estudiado muchísimo. Cuando salí de ese lugar decidí dejarlo todo. Cuando iba de regreso hacia mi casa, pues que andaba en transporte público, recuerdo que iba pensando, no, pero ya me falta poco. El manager me dijo que me faltaba poco, que siguiera, que lo volviera a intentar. Y así fue como, pues no me rendí. Al final decidí continuar y fue así como seguí estudiando. Y después de 11 meses, cuando ya llegué al mes número 11, antes de cumplir un año estudiando inglés por mi propia cuenta, de nuevo decidí aplicar a ese call center. Y la verdad que me llevé una gran sorpresa. Me contrataron y estuve trabajando allí. O sea, fue una felicidad súper enorme. Estuve trabajando allí por 2 meses. Mi plan era trabajar mucho más porque pues el trabajo me gustaba, la verdad, me gustaba y ganaba bien. Para lo que era el salario mínimo en ese entonces, yo ganaba bien. Pero aquí viene una de las grandes sorpresas, una de las mejores etapas que he recibido o que he tenido en mi vida. Un día, estando en mi casa, de la nada recibí una llamada de un número desconocido. Respondí la llamada y era la directora de la escuela donde yo había estudiado. No sé cómo se dio cuenta de que yo sabía inglés, o sea, pero era raro, ¿no? Pero pues me dijo, ¿puedes venir a la escuela? Era en la aldea donde yo vivía, en una colonia donde yo vivía. Y yo decidí ir a la escuela. Yo había estudiado en esa escuela por 6 años. Y ella me dijo, mira, no tenemos profesor de inglés. El profesor que estaba pues se fue y nos dejó a los niños tirados. Entonces me ofreció el trabajo y me dijo, ¿tú quieres dar clases como profesor de inglés? Y yo en ese entonces me quedé, la verdad, paralizado, emocionado y paralizado, emociones encontradas, pero acepté. No sabía lo que me estaba metiendo, pero yo acepté. Y así fue como me convertí en coach. ¿Por qué? Porque cuando yo decidí tomar ese trabajo, la verdad, en lo que es el pago era similar, pero cuando yo decidí tomar ese trabajo, comencé a enfocarme mucho más. ¿Por qué? Porque a mí me gusta aprender mucho por mi propia cuenta. Entonces, cuando yo ya decidí tomar ese trabajo, comencé a buscar información de cómo enseñar, de cómo poder transmitir lo que yo sabía a los alumnos o a diferentes personas. Y así fue como me fui preparando y comencé a prepararme para poder enseñarle a diferentes personas. En ese caso eran niños de entre 6 y 11 años. Recuerdo que cuando la directora me dijo, vas a tener a cargo 455 niños. Yo la verdad que dije, ¿qué? ¿Tantos niños? Sí, me dijo, tantos niños porque la escuela es grande y solo tenemos un profesor. Y yo dije, pues está bien. Y así fue, trabajé. Mi inglés iba mejorando mucho más y ya estaba tomando como una capacitación para poder enseñar inglés a diferentes personas. En ese momento realmente me di cuenta de lo importante que es aprender inglés, porque te abre diferentes puertas, te abre diferentes opciones. Yo pasé de no tener trabajo a tener diferentes opciones donde trabajar, ya sea en call center, ya sea enseñando inglés, ya sea como coach, o sea, diferentes opciones. Y todo es tomar la decisión. Atreverte. ¿Por qué? Porque si yo no me hubiese atrevido a estudiar inglés o no me hubiese esforzado, yo seguiría igual, quizás sin trabajo o quizás frustrado. Trabajar como profesor para niños ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido. La verdad que uno aprende mucho de los niños. Tengo esa capacidad de poder enseñarle a los niños, tengo esa paciencia. Y mis alumnos, porque yo tengo diferentes alumnos, ellos se asombran de la paciencia que yo tengo, ellos se quedan admirados de la paciencia que tengo, pero es por eso, es porque yo sé cómo es trabajar con niños y yo sé que todas las personas aprenden de diferente forma, de diferente manera. El aprendizaje para unos es más rápido y para otros es más lento, así que pues lo único que queda es tomar la decisión, atreverse
a aprender inglés y no desanimarse. Hoy, después de 6 años, tengo tantas cosas que contarles, pero una de ellas es que sé que aprender inglés ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Así que si tú estás pensando si comenzar a aprender inglés puede ser bueno o si no, o si quieres aprender inglés rápido, la verdad que no quiero desanimarte ni nada, pero yo no te prometo que vas a aprender inglés en 3 meses o en 4 meses, pero sí te prometo que si sigues la metodología correcta, lo vas a lograr. Con constancia, con disciplina, tú lo vas a lograr. Tengo tantas cosas que contarles, pero pues no quiero que el video se extienda, ¿ok? Porque no quiero que parezca un podcast. Más que todo, quería compartirles mi experiencia, cómo fue que aprendí inglés. Yo quiero compartir contigo toda esa experiencia. Quiero compartir contigo toda mi metodología, mis tips, qué herramientas utilizaba, qué es lo que puedes hacer, una programación de lo que debes ir haciendo poco a poco, ¿ok? Si te interesa toda esa información, si estás interesado en aprender inglés de manera fácil, divertida, puedes suscribirte a mi canal de YouTube, a este canal de YouTube que vamos creciendo poco a poco. También te sugiero que por TikTok me busques, ¿ok? Porque por allá hago live todos los días, de lunes a sábado. Así que si te interesa, por allá comparto clases 2 horas al día. Siempre me puedes encontrar como Fer Durón en YouTube. Y pues gracias por todo tu apoyo, por estar siempre pendiente de todos mis videos. Si aún no te has suscrito a mi canal, te animo a que lo hagas. Suscríbete, dale like, comparte. ¿Para qué? Para que muchas personas más puedan conocer que aprender inglés no es difícil. Simplemente tienes que hacerlo de la manera correcta. Gracias por todo y te veo en el siguiente video. Muchas gracias.